Capítulo 2. El ciego. Aproximadamente 4 meses más tarde, René Mathis se acabó su taza de café en Lati, en el restaurante Louis XV, contiguo al opulento Hotel de París, en el orgulloso y diminutivo Principado de Mónaco. Mathis siempre había considerado que Mónaco era una anomalía. Situado en un bello trozo de costa azul con algo menos de 2 kilómetros cuadrados, está rodeado y protegido por Francia, pero sigue siendo ferozmente independiente. Sus aproximadamente 5.000 ciudadanos no pagan impuestos y tienen su propia bandera y dialecto tradicional. Mónaco tiene incluso un aspecto diferente al de Francia. Los edificios vistos desde la distancia tienen un color ocre que los distingue inmediatamente de las estructuras de, por ejemplo, Niza. Mathis compró la arquitectura con los bloques de Lego, como si un niño hubiera ensamblado los edificios con piezas preexistentes para que parecieran dentados e irregulares. Como no había espacio para ampliar el principado por tierra, los edificios se construyeron en altura e incluso bajo tierra, a pesar de la construcción aparentemente desordenada de la comunidad. Era hermoso de ver. A Mathis le gustaba venir a Mónaco de vez en cuando para jugar en su famoso casino. Esta noche, sin embargo, estaba en el Principado por un asunto importante. Mathis levantó la mano hacia el camarero y le dijo: "¿Le addition sea voice plate?". Pagó la cuenta y salió del restaurante hacia la plaza del casino. El magnífico casino estaba muy iluminado. Todavía era temprano. El lugar no bullía hasta pasada la medianoche. Mathis presentó su identificación para entrar y se adentró en el lujoso palacio diseñado por Charles Garnier, el mismo que le había creado la Ópera de París. Las instrucciones de oro y los pilares de mármol daban la impresión de que se trataba de un castillo real del siglo XIX. La belleza del interior, el ambiente de clase alta y la visión de hermosas mujeres con trajes de noche de diseño siempre impresionaron a Mathis. Se dirigió al salón privado que estaba separado del centro principal del casino, donde jugaban la mayoría de los turistas. Solo se permitía entrar a aquellos que eran conocidos por el personal del casino, de los jugadores que habían dado pruebas de tener una intención seria de jugar por apuestas altas. Por suerte para Mathis, tenía un informe en el casino y Dominic estaba en su lugar habitual junto a la puerta. "Bonjour, Dominic", dijo Mathis. "Bonjour, Monsieur Mathis", dijo el joven. "Ha llegado nuestra fiesta como estaba previsto. Monsieur Rodiac llegó hace 10 minutos. ¿Seguro que está en la mesa?". "Merci". Mathis pasó junto a Dominique y se dirigió a la pequeña multitud que rodeaba la mesa del chemin de fer donde el ciego le gustaba jugar. Era un hombre de aspecto interesante y era muy difícil saber qué nacionalidad podía tener. Tenía rasgos árabes, quizá bereberes, pero también había una suavidad europea en él. Llevaba un smoking a la moda y gafas de sol oscuras, y fumaba lo que parecía ser un cigarrillo de marca americana que guardaba en una funda con incrustaciones de marfil. A su alrededor estaban los matones habituales. Su ayudante estaba sentado a su derecha, y dos guardaespaldas que parecían luchadores profesionales estaban detrás de él. Como el hombre era ciego, su ayudante le susurraba al oído lo que había en las cartas. El hombre hacía entonces las apuestas correspondientes, pedía una carta o lo que fuera. Siempre parecía ganar. 10 minutos ya lo estaba haciendo bien, dijo Dominic mientras se deslizaba junto a Mathis. Mathis gruñó afirmativamente mientras observaba al ciego, que respondía al nombre de Pierre Rodiac, jugar con varios contrincantes en la mesa de chemin de fer. Era un juego relativamente sencillo, primo del baccarat, salvo que la casa hacía de árbitro.
en lugar de banquero. El casino proporcionaba la sala, el equipo y el personal, por el que cobraba una comisión de 5% sobre las ganancias de las manos de la banca. El banquero repartidor era el que ponía la mayor cantidad de dinero. Tenía que ceder el reparto al jugador de su derecha si perdía una mano. De lo contrario, podía abandonar en cualquier momento. Todos los demás jugadores de la mesa apostaban contra la banca. Se repartía una mano al jugador cuyas cartas solían estar controladas por el jugador que había hecho la mayor apuesta contra la banca. Si el banquero ganaba la mano, la cantidad del dinero en la banca podía duplicarse, lo que creaba un gran suspense para los jugadores que querían continuar la partida. Pierre Rodiac era el banquero tras haber asegurado inicialmente la posición poniendo 250.000 francos como banco inicial. Después de ganar 5 manos, la banca ascendía a 8 millones de francos. Los demás jugadores se mostraron un poco más reacios a gritar banco, lo que significaba que uno de ellos cubría toda la banca. En su lugar, los jugadores podían estar más dispuestos a apostar contra una parte de la banca. Uno podía apostar contra 100.000 francos, otro podía apostar contra 500.000 y así sucesivamente, hasta que se cubriera toda la banca o no. Solo la cantidad de la banca contra la que se apostaría estaría en riesgo. Matis observó con atención cómo un inglés, tras consultar con la mujer sentada a su lado, presumiblemente su esposa, llamaba banco. Rodiac no se inmutó. El croupier repitió el importe de la banca mientras el inglés deslizaba fichas por un total de 8 millones de francos sobre el espacio. Jugador de la mesa. Rodiac sacó una carta del sabot. El croupier utilizó la paleta para recogerla y pasársela al inglés. A continuación, el ciego repartió una carta para él y otro para su oponente. Una vez que las dos cartas estaban frente a él, el inglés miraba por debajo de las esquinas para ver lo que tenía. Tenía que acercarse lo más posible al 9. Las cartas de la corte no tenían valor y un as contaba como 1. El ayudante de Rodiac miró a las cartas de las dos cartas del banquero y susurró al oído del ciego. El inglés indicó que tomaría una carta. Rodiac le repartió y el croupier le puso boca arriba un 9. Según las reglas oficiales, el banquero tenía la opción de sacar una tercera carta si un total era de 3 y acababa de repartir un 9 al jugador. Rodiac dudó y se repartió una carta. Ambas manos se revelaron. El total del jugador era 3, el total de Rodiac era 4. Todos los presentes en la mesa jadeaban y murmuraban. En cuanto al ciego, no registró ninguna emoción. Se limitó a mantener la cabeza erguida como si estuviera mirando la pared a través del croupier. Matis se preguntó lo mismo que todos. ¿Habría acertado el ciego al elegir una carta? ¿Era una apuesta afortunada o había sido una especie de truco? Sabía que la siguiente carta sería un as. Matis había detectado algo antes de que Rodiac sacara la carta. Había algo en el lenguaje corporal del hombre. Había sabido que la carta era buena, pero ¿cómo? Matis se llevó cuidadosamente la mano a la hebilla de su cinturón y activó una cámara en miniatura que guardaba allí. Accionó el obturador 2 veces en dirección a Rodiac. Con un poco de suerte consiguió un par de buenas fotos del hombre. Parece tener un sexto sentido para este juego, dijo Dominic, sacudiendo la cabeza. Voy a tomar una copa, dijo Matis. Salieron de la habitación y encontraron el bar. Matis pidió un whisky y un refresco y entró en la sala del buffet, que estaba relativamente vacía. La sala de buffet le divertía porque había un cuadro en el techo que representaba una escena celestial en la que querubines y ángeles desnudos fumaban puros. La sala había sido antes la zona de fumadores. Dominic se sentó con él y le dijo: «No puedo quedarme mucho tiempo, debo volver a mi puesto». «Entiendo, Monsieur Rodiac no se pierde un jueves por la noche. Al parecer viene en su yate y lo deja en el puerto. Según sus documentos de identidad vive en Córcega. Su dirección comercial está en la ciudad de Sartène. No he podido averiguar dónde vive exactamente». «Sartène», preguntó Matis. «Vaya, ahí no hay más que devotos católicos y fervientes penitentes». «Hay algunos viñedos en la zona, señor».
Matis levantó las cejas indicando escepticismo. ¿Por qué querría vivir en una zona tan remota? Es evidente que tiene mucho dinero. Si quería estar en Córcega, ¿por qué no en Bonifacio, Ajaccio, Porto Vecchio? Alguno de los lugares bonitos. No puedo decirlo, señor, respondió Dominic. Tengo que volver. Muy bien, Matis. Muy bien, Matis le despidió con un gesto de la mano y dio un sorbo a su bebida. Habían sido 4 meses difíciles después de su suspensión. Se había reintegrado a la DGCE y durante el intervalo había aprendido un par de cosas. Para empezar, las armas que supuestamente habían sido almacenadas en los estudios Azur de Niza habían estado realmente allí. Habían sido trasladadas un día antes de la desastrosa incursión. Matis no había podido demostrarlo a sus superiores, pero sabía que era cierto. En segundo lugar, cada vez sospechaba más de un nuevo propietario de los estudios, Leon Exinger. El hombre había ganado mucho dinero con el seguro contra incendios. Tenía que, tenía que tener vínculos con el sindicato. Y lo que es más importante, Matis había descubierto pruebas que sugerían que el sindicato estaba operando a gran escala en el sur de Francia y en Córcega. Quizá esto significaba que el actual cuartel general de la Unión estaba en algún lugar de la zona. Podía estar en esa pequeña y misteriosa isla del Mediterráneo, que tenía más vínculos con Italia que con Francia. Córcega, el lugar de nacimiento de Napoleón y el origen del concepto de vendetta. No le sorprendería que la Unión tuviera una base allí. Después de que Matis volviera a trabajar en París, le habían asignado inmediatamente una nueva misión que quería relacionada con la Unión. Los americanos habían estado experimentando con un nuevo material explosivo llamado CL-20. Supuestamente era el explosivo no nuclear más potente jamás fabricado, descrito como un ingrediente de alta energía y alta densidad, tanto para propulsores como para explosivos. El CL-20 parecía azúcar granulado cuando se encendía con un detonador. Producía una explosión masiva capaz de arrasar un edificio con una sola ovija, del tamaño de un extintor doméstico. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos había prestado un suministro del CL-20 a los franceses a modo de prueba. Estaba siendo almacenado en la base de las Fuerzas Aéreas de Solensarga, en la costa este de Córcega. Solensara, un importante centro estratégico para los franceses, fue un punto de escala durante el conflicto de Kosovo. El CL-20 había desaparecido misteriosamente ante las propias narices de los mandos de la base. De alguna manera había sido sacado de la base con la ayuda de una persona con información privilegiada, un teniente que había estado a cargo del arsenal cuando los investigadores llegaron a la base para interrogarlo. El teniente fue encontrado muerto en el cuartel. Había sido degollado de oreja a oreja, al estilo de la Unión, en colaboración con la policía militar francesa. Matis elaboró una posible hipótesis. Probablemente el teniente había sido sobornado para empaquetar el CL-20 en algo inocuo, como vehículos de lavandería o camiones de venta de alimentos, y luego fueron transportados fuera de la base a puntos desconocidos. Después lo habían matado simplemente para silenciarlo. Matis siguió el rastro del dinero, pero este se conducía a fuentes no identificadas en Suiza. Evidentemente el trabajo había sido instigado por una organización superior. Matis habría apostado su vida a que la Unión estaba detrás. ¿A dónde fue a parar el CL-20? Había pasado los últimos meses siguiendo todas las pistas. Puso Córcega patas arriba y no encontró nada. Si alguien sabía algo, no hablaba. Era un país extraño. Los corsos rara vez se mostraban comunicativos cuando se trataba de secretos. Aunque la isla era francesa, los corsos creían firmemente en su independencia y se consideraban separados del continente. Al ser francés y oficial de inteligencia, Matis era tratado con desconfianza. Naturalmente, era difícil sacarle algo a esa gente. Matis continuó la investigación en el sur de Francia. Pensó que podía estar a punto de descubrir algo cuando recibió noticias de su hombre en Mónaco. El informe decía que un misterioso ciego de Córcega había empezado a aparecer en el casino los jueves por la noche.
y que estaba haciendo su agosto. Las autoridades del casino estaban perplejas por la buena suerte del hombre. No podía detectar ninguna forma de que estuviera haciendo trampa. Algunas personas que habían observado el ciego afirmaban que tenía algún tipo de habilidad psíquica. Esto se demostró cuando una noche el hombre tenía un total de tres en su mano. Se esperaba que sacara una tercera carta y estaba a punto de hacerlo cuando se detuvo de repente. No, dijo rechazando la tercera carta. Era como si hubiese recibido un mensaje divino en su cabeza. Y efectivamente ganó la mano, su 3 contra el 2 de su oponente. La siguiente carta resultó ser un 8 que habría dado al ciego un total de 1 y habría perdido. Una vez que Mati se enteró de la existencia de este ciego, de este Pierre Rodiac, dejó de lado la investigación del robo del CL-20 y procedió a desenterrar todo lo que pudo sobre el desconocido. Su yate, un magnífico Princess 20M, viajaba a Mónaco todos los jueves por la noche y volvía a Calvi, un puerto de la costa noroeste de Córcega. Un Rolls Royce negro llevaba entonces a Rodiac al sur, a las montañas. A partir de ahí su destino sigue siendo un misterio. Pero cuando informó de todo esto a sus superiores en la DGSE, le amonestaron y le advirtieron que no siguiera adelante. Después de la tragedia de Niza no quería saber nada de especulaciones sobre los planes de la Unión. Mati se enfadó y se marchó pidiendo una excedencia indefinida de su trabajo. Decidió investigar el asunto por su cuenta. Matis terminó su copa y volvió a entrar en el salón privado. Rodiac seguía jugando y su pila de fichas se había triplicado. Matis sacudió la cabeza, se despidió de Dominic y salió del casino. Se dirigió a los jardines que había detrás del edificio y siguió el camino hacia el ascensor que le llevaba al puerto. El olor de mar era fuerte a la hora de la noche. Los gaviotes seguían saliendo en masa, llorando a gritos buscando comida en el agua. El Princess 20M de Rodiac, un moderno y elegante yate blanco a motor construido por una empresa británica, Marine Projects, parecía tener unos 70 pies de eslora y probablemente venía con todas las comodidades modernas. Es una belleza, ¿verdad? Dijo una voz detrás de Matis. Era el director del puerto, un monesasco salado de unos 50 años con el pelo blanco como el mar. Uy, respondió Matis, ¿de quién es? Un ciego viene aquí todos los jueves, ahora está en el casino, dijo el hombre. Debe ser un bastardo rico. ¿Puede preguntar dónde está registrado el barco? El hombre frunció el ceño. No se me permite dar este tipo de información, ¿sabe? Matis sacó un billete de 500 francos. Yo lo pagaré. El hombre se rascó la barbilla. Que sean 1000. Matis sacó otro billete y se lo entregó. El hombre hizo un gesto a Matis para que le siguiera a la pequeña oficina del muelle. Encontró y abrió un cuaderno de notas y empezó a mirar las páginas. Aquí está, dijo, está registrado en Calvi, propiedad de un hombre llamado Siderini. ¿Puedo verlo? Preguntó Matis, sintiendo que su corazón se aceleraba al oír el nombre. El hombre giró el libro hacia él. Efectivamente, ahí estaba. Ya estaba registrado el nombre de Emile Siderini. Gracias, dijo Matis, salió de la oficina y volvió a cruzar el muelle hasta las escaleras que llevaban al ascensor. Vaya, vaya, pensó. Emilio Siderini, uno de los miembros más veteranos de la antigua mafia corsa, la legendaria Unión Corse. Aunque el nombre de Unión Corse ya no estaba de moda, la mafia corsa seguía muy viva, operando sobre todo en Francia y el Mediterráneo. En los viejos tiempos de The Cubes, la Unión Corse era el equivalente de la mafia siciliana, especializada en el contrabando de drogas, prostitución, el chantaje, la venta de armas y el juego. Sirendini había entrado y salido de la cárcel por diversos cargos de chantaje, pero siempre se las arreglaba para conseguir abogados afilados y mucho dinero. Nunca estuvo mucho tiempo en la cárcel. Ahora dirigía un negocio de transporte supuestamente legítimo desde Córcega. Así que el ciego Pierre Rodiac utilizaba un yate propiedad de Emile Sirendili. Esto era muy interesante. Matis decidió entonces que haría los arreglos necesarios para seguir al Princess 20M hasta que Córcega, si no esta noche, el próximo jueves.
Desde allí haría todo lo posible para seguir a Rodiak hasta su casa y averiguar con certeza si el hombre era quien Matis creía que era. Si era cierto, entonces Pierre Rodiak no era otro que Oliver Cesari, el hombre de la cúpula de la Unión, el hombre al que llamaban Leyorant.